minuto, pero no sé realmente de qué se trató el video porque acabo de entrar. Ajá. Sí, bueno, el video es, ahí lo pueden después ver completo, es en YouTube, es del doctor Alducín y se llama La Revelación de la Cruz, ¿sí? Ese es, pero aquí Eduardo casi lo vio completo, a ver que nos haga, ¿qué opina de ese video, Eduardo? Pues la verdad, me pareció muy fuerte, pero muy fuerte para mí en el aspecto que yo he visto muchas representaciones de Jesucristo en la cruz y la verdad nunca había pensado lo que vi en el video, o sea, no se me había ocurrido, lo he visto muchísimas veces, tengo 63 años y he visto muchas veces esa representación en muchos lugares, pero nunca me había puesto a analizarlo hasta ahora que estoy con ustedes. Y pues la verdad me maravillé, comprendí tantas cosas que suceden y no percibimos, estamos dispersos. Hay dos palabras claves que cuando Jesús está en la cruz, la primera, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la otra cuando dice, Padre, ¿cómo dijo Padre? En ti encomiendo mi alma. En ti encomiendo mi espíritu, perdón, pues ya reflexionándolas son muy fuertes, o sea, muy fuertes. ¿Las explico, sigo o nomás hasta ahí? Esas son las dos que más te impactaron del... Pues es que la realidad hay cosas que no entendemos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho reflexionar. Curiosamente, hace 20 minutos terminé de ver ese mismo video que tú pusiste y para comprenderlo tendría que verlo 2 o 3 veces. Porque nace, por ejemplo, cuando él dice, el nacimiento de Jesús Cristo fue la entrada de Dios en una persona, en la persona de un ser humano, cómo Dios se mete en la persona de un ser humano y nos vino a mostrar cómo comenzar, vino a mostrarnos cómo es Él, cómo vivía Él, nos vino a enseñar. Otra cosa que yo no había analizado dentro del video que podemos platicar más al rato que tú des la clase, yo le llamo paradojas de la vida, ¿no? Su padre adoptivo en la tierra, José, era carpintero y usaba herramientas de carpintería. Y las herramientas con las que muere Jesús Cristo, pues son herramientas de carpintería y madera. O sea, también dije yo, ¿cómo nace de una forma y cómo regresa de esa forma? Eso me pudo mucho y yo no había reflexionado. Según yo entendí, por ejemplo, cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No se refería a su padre, se refería al juez. En ese momento Dios era el juez y lo estaba juzgando como humano, no como una divinidad, o sea, no la parte divina de Jesús Cristo. Yo no había reparado que Dios pues le dejó caer toda la ira, no a su hijo, al ser humano, al darse cuenta pues, de todas las barbaridades que hemos hecho, o sea, Jesucristo nunca sufrió el escarnio, pues él no pecó, él no fue codo, no fue mujeriego, no fue borracho, tantas cosas que hay malas. Entonces el justo juez que es Dios, por él se refiere a Dios, no a su padre. Dios, ¿por qué me has abandonado? Porque se tenían que cumplir las sagradas escrituras y de repente, pues todos los males de nosotros, pues él cargó con ellos. Pero al final me agrada cuando él dice, Padre mío, en ti encomiendo mi espíritu. Ahí sí se encomienda a Dios, a su Padre. Ahí es donde, pues ahora sí, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban conjugados. Yo no había reparado en esas palabras, yo confundía a Dios Padre con el Padre, con el Hijo, o sea, estaba un poquito ahí hecho bolas. Ajá. Pero la realidad es eso, ¿no? Porque también otra cosa que me impactó cuando le clavan la flecha en su corazón, en la parte derecha,
En su costado no le sale la sangre como tú, como a mí, como a él, le sale parte del agua. Esa parte del agua es cuando lo bautizan a él, o sea, encierra tantas cosas que no, pues la verdad me dejó asombrado, ¿no? O sea, reflexioné y hice muchos apuntes, pero eso los dejo para el final de la clase. Fue lo que yo entendí, es una maravilla, cómo él sufrió el sufrimiento de todos, de miles, de millones. Así Entonces, es. la ira la deja caer Dios sobre el hombre. En ese momento Dios no veía a su hijo, veía representados los pecados en él todos los pecados recayeron. Imagínate él, pues ser a Dios hijo, pues Jesús Cristo, ¿cuándo había sufrido eso? En sus 30, antes de predicar hasta los 30 años, él vivió una vida apacible, tranquila, y eso, y de repente le cargan toda la cuenta de cada quien. La verdad me impactó mucho y está muy, muy interesante. Es mi punto de vista. Te necesito verlo 2 o 3 veces porque pues hay muchos detalles que se nos pueden escapar, Fernando. Amén. Ok, muchas gracias, Eduardo. Muy bien. Sí, Rocío. Hola, buenas Hola. noches. Pues yo lo que puedo comentar de la parte de la prédica es que Jesús sabía desde un principio y se otorgó a nosotros. En la parte de que difiero yo, don Eduardo, es que Jesús de niño predicaba. Él sabía perfectamente que era hijo de Dios y así lo decía y así lo trabajó siempre. La gente se acercaba y Jesús de niño tenía sus oyentes. Era una persona demasiado abierta y demasiado, él sabía, tenía todo el conocimiento de Dios. En la parte cuando es crucificado, lo que yo puedo comentar es que él dio hasta la última, esa señal cuando le clavan la lanza y sale del agua, es porque en las escrituras está que él dio hasta la última gota de sangre para hacernos salvos. Entonces, esta persona que clava su lanza fue un designio también en el cual nos demostró que ya no había gota, que había dado hasta la última, y cual su manto sagrado, somos cubiertos los que somos hijos de Dios, no criaturas, sino hijos de Dios. Y la parte que a mí siempre me ha dolido mucho, de esa parte de la vida, lo que le tocó vivir en esa crucifixión, es que ya lo último es el escarnio al que él fue expuesto, la esponja cuando él pide agua y que le dan vinagre y le humedecen los labios. En ese tiempo esa esponja era para limpiarse la popó, era para lo que se utilizaba la esponja. El hayan colocado eso en su boca, yo creo que es hasta lo último que él vio. Y cuando él dice la parte que comenta don Eduardo de Padre, en ti encomiendo mi espíritu, es como cuando se dice hecho está, estoy listo para ir contigo, Padre. He sufrido lo suficiente y era todo por tus hijos. Amén. Amén. Sí, gracias, Rocío, muy amable. Flor, ¿quieres comentar algo? ¿Tú fuiste de las primeras que estabas? No, no voy a comentar nada. Sí. Bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno. Atrás de mí, si pueden observar, está una cruz. Me voy a quitar. Ahí está una cruz de madera. ¿Sí? Este símbolo es un símbolo cristiano. Y pues lo vemos por todas partes. Pero realmente nos hemos puesto a pensar la importancia de esta cruz. Nos hemos puesto a pensar que es maldito aquel que cuelga en un madero, que esta cruz representa maldición, y nosotros a veces creemos que es bendición o confundimos muchas cosas porque nos falta, como decía, nos falta saber, conocer, profundizar. Este evento, que parece ser una locura para los hombres, se puede considerar el evento más grande y más importante de la humanidad, más que cualquier guerra, más que cualquier descubrimiento, más que ir a la luna, a Marte, lo que sea. Este evento de Jesucristo es lo más importante para la humanidad entera, ¿sí?
y muchos no hemos dado el valor a este evento porque no entendemos, muchas veces lo vemos, sí, pues una cruz y pues sí, ya vimos que dio hasta la última gota de su sangre y nos sabemos muchas partes casi hasta de memoria porque hemos visto la película y la pasión de Cristo. Yo creo que pues difícilmente hay una persona que no haya visto, ¿verdad? Una película acerca de Jesucristo, su crucifixión y todo eso. Pero difícilmente hay una persona que pueda explicar con lógica, que pueda hacernos entender, pero más que hacernos entender, hacernos sentir lo que sucedió. Vamos a ver este pequeño video que les voy a comer. Dura 7 minutos, no, 5 minutos, es corto. Escúchenlo y ahorita vemos y continuamos y vamos a tratar de explicar y analizar el suceso de la cruz, ¿sí? Entonces, les voy a compartir este pequeño video, permítanme. 6, verso 19, el apóstol Pablo dijo: ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Hoy me gustaría tratar sobre el tema la revelación de la cruz. Aprendimos que lo primero que debemos hacer para restaurar el altar de Dios es hablar sus palabras, luego renovar la mente, cuidar los pensamientos y dar la mejor ofrenda. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Usted debe entender que su vida no puede ser un caos. Al aceptar a Jesús, su corazón dejó de pertenecerle y ahora le pertenece a Dios. Tal vez usted ha permitido cosas en su vida que no agradan a Dios y debe hoy mismo tomar los correctivos para poder poner todo en orden. Debe proteger su salud, cuidar su mente, sus emociones, su vida espiritual, familiar y ministerial, restaurar completamente su relación con Dios. Esto implica aún restaurar esa confianza en sí mismo. Si usted cree que es insignificante, que es un fracasado y que no sirve para nada, debe rescatar su dignidad. Usted debe saber que es muy importante para Dios. Él desea que tenga confianza interior. También debe restaurar la relación familiar. ¿De qué sirve ganar el mundo entero para Cristo si su familia se pierde? Usted debe luchar para que su hogar sea de ejemplo. Debe también orar y tomar tiempo para restaurar aún aquellas relaciones que hace años que están distanciadas. Al hacerlo, Dios traerá una nueva unción sacerdotal sobre su vida. El profeta Elías, la manera como restauró el altar caído de Dios fue a través de las 12 piedras, conforme a las 12 tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Dios diciendo: Israel será tu nombre. Esto está en Primera Reyes, capítulo 18, verso 31. Jesús, al iniciar su ministerio, escogió a 12 personas, a quienes llamó apóstoles. A Simón le cambió el nombre por el de Pedro, que significa piedra. El número 12 representa gobierno. Dios pastoreó el mundo entero a través de las 12 tribus de Israel. Jesús ha pastoreado a toda la iglesia a través de los 12 apóstoles. Y el apóstol Pablo dijo: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto está en Efesios capítulo 2, verso 20.
El profeta Elías preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. La leña en el altar habla de la cruz, la cual tiene dos palos, uno vertical que significa una mirada a Dios y otro horizontal que representa una mirada hacia la necesidad de las personas. La cruz nos dice que allí un día toda la maldición fue quebrantada. Todo nuestro fracaso, toda nuestra enfermedad, toda nuestra pobreza y rebelión la llevó Jesús sobre el madero, destruyéndolas completamente. Para restaurar el altar de Dios es fundamental que vivamos la revelación de la cruz. Apreciado amigo, esta es una gran oportunidad para que vuelva su corazón a Dios, que lo haga de una manera sincera y que entienda que toda su victoria está exclusivamente en la cruz del Calvario. Un joven telegrafista estaba oprimido desde hacía algún tiempo por el sentimiento de sus pecados y suspiraba por la gracia del perdón. Una mañana, estando en servicio, tuvo que recibir y transmitir un telegrama. Con gran sorpresa descifró estas palabras: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un cristiano que se hallaba de viaje telegrafiaba este texto en respuesta a la carta de un amigo que le pedía consejos sobre la salvación de su alma. El mensaje estaba destinado para otro, pero el que lo transmitió recibió por medio de él la vida eterna, aprendiendo a poner su confianza en la obra redentora de quien fue sacrificado como un cordero para nuestra salvación. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por la obra de la cruz. Gracias por la sangre que derramaste en aquel madero. Gracias porque ofrendaste tu vida. Te amo, Señor Jesús, con todas las fuerzas de mi alma y quiero vivir para tu servicio. Amén. Declare juntamente conmigo: soy instrumento en las manos del Señor, determinado en restaurar el altar caído de Dios. Me llamo Tina. Bueno, la cuestión de la revelación de la cruz vamos a tratar de comprenderla. Vamos a tratar de entender a Jesús, ¿sí? Jesús, vamos a decir que tiene una vida normal, desde que nace hasta que es bautizado. El evento extraordinario que se presenta en la vida de Jesús fue cuando está en el templo de niños y está enseñando a los sacerdotes y a los demás, mostrando un conocimiento que los dejó asombrados. Pero sin embargo, fuera de eso no está detallado, no está escrito que haya realizado algo fuera de lo normal. Obviamente, desde que era bebé, fue atacado por el enemigo que lo quería destruir, a través primero del rey Herodes, que mandó a matarlo, ¿verdad? Recuerdan eso de los Reyes Magos, la búsqueda, los inocentes, todos los niños que mueren buscando matar a Jesucristo. La huida de sus padres, su madre, ¿verdad? Teniendo que huir, recién haber parido prácticamente, y como Herodes mandó a matar y a buscar, y el ángel le reveló los planes a José, pues tuvieron que huir. Y la vida de Jesús desde antes de nacer, nace, y el proceso es una vida que tiene cantidad de retos, cantidad de problemas, cantidad de ataques, y sin embargo no se había manifestado. Jesús conocía
la misión, sabía todos los detalles de lo que le iba a pasar. Todos podrían decir, sí, sí lo sabía. ¿Lo sabía desde cuándo? ¿Desde que era niño? ¿Desde antes de nacer? ¿O lo sabía, lo supo después del bautismo? ¿Cuándo supo Jesús que le iba a suceder todo lo que le iba a pasar? Él vino por una misión, sabía perfectamente. Muchos de ustedes saben y sienten que vienen por una misión, que vienen por algo, pero difícilmente ustedes me contestarán con certeza. Difícilmente me podrán decir con toda seguridad por qué han venido a esta tierra, cuál es exactamente su misión. Jesucristo da a conocer su misión con lujo de detalles a sus apóstoles. Lo sabemos porque lo comentó varias veces. Y en una de las ocasiones que lo estaba comentando, recordarán que Pedro le dijo, Dios no lo quiera, que eso no te suceda. Palabras más, palabras menos. A lo que Jesucristo le contesta, apártate de mí, Satanás. Jesucristo tenía la visión, sabía quién lo estaba atacando, sabía que ese disfraz de bondad, de que no me le pasara eso malo que él estaba diciendo, era para romperle el plan, para quitarle el plan. Y ahí tiene que tomar fuerzas Jesús y le habla de una manera que parece ser muy fuerte a Pedro. Lo ha de haber dejado totalmente desconcertado a Pedro. Pedro a lo mejor ni cuenta se dio que fue utilizado por Satanás para decir eso. Como cuántas veces nosotros somos usados y no nos damos cuenta. Entonces tenemos que ir reflexionando todo lo que sucede en la vida de Jesús, todo lo que sucede alrededor de él, para entender para tratar de comprender por qué Jesús es tentado. Y es tentado varias veces y no están definidas todas las veces, ni están escritas todas las veces que el enemigo lo atacó. ¿Cuántas veces no estaba predicando, no estaba diciendo, y se oponían a él, le gritaban, ¿qué no es ese el hijo de José y de María, el que conocemos? ¿De dónde saca que él es el hijo de Dios y de dónde esto? Gente y gente que cada vez que él hablaba, que cada vez que él decía discursos, él tuvo ataques continuamente. No están detallados directamente, pero sí los podemos entender porque podríamos ver la oposición que él tuvo a su ministerio, la oposición que él vivió a sus enseñanzas y la oposición que se empezaba a meter hasta con sus mismos allegados. Por eso tuvo que ser fuerte y decirle, apártate de mí, Satanás, para expulsar al demonio que estaba utilizando a Pedro. ¿Verdad? Sí, adelante, Marino, ¿quieres comentar algo? No estoy escuchando. No, perdón. Perdón. Está entonces el proceso de que Jesucristo nos va enseñando con su vida, por eso nos dice, yo he vencido al mundo. Ahora, si Jesucristo vence al mundo en su forma divina, pues nosotros podemos pensar, pues sí, pues venciste al mundo porque eres Dios. Pues Dios, tú lo puedes todo y tú tienes todo el poder, tienes todo. Si podemos entender o justificar, pues siendo Dios, lo puedes vencer. Pero Jesucristo vino, fíjense la grandeza de Dios, siendo el Todopoderoso, siendo el poder, teniéndolo todo y pudiendo hacer lo que Él quisiera por el poder que tiene para desaparecernos incluso a todos los humanos y a todos los que se burlaban y a todos los que nunca lo hizo y se mantuvo sencillo y se humilló. ¿De qué forma se humilla a Dios? ¿De qué forma nos enseña a Dios a ser humildes? Humillarse al hacerse hombre, al hacerse como nosotros, ¿sí? Al hacerse pequeñito, como cualquiera de nosotros somos pequeñitos junto
junto a Dios, junto a esa grandeza, junto a ese poder. No somos prácticamente nada, ninguno. A ese grado se humilla Dios, nos enseña la humildad y hace que en Jesucristo, ¿verdad?, viva como hombre. Tiene una vida de hombre Jesucristo, ¿sí? Y ahí está el gran ejemplo, y por eso Jesús tiene mucho valor cuando nos dice: yo he vencido al mundo y ustedes también lo pueden vencer, porque nos está diciendo: yo como hombre he venido a vencer y les enseño que ustedes también pueden vencer, que en esa condición humana ustedes también pueden vencer, porque Jesucristo tuvo hambre, tuvo sed, tuvo frío, ¿sí? Dios no tiene nada de eso, pero Jesús sí. Jesús tuvo sufrimiento, ¿sí? Y hay cosas que no nos podemos explicar, pero Dios es tan grande, tan maravilloso y tan humilde, porque el mismo Espíritu de Dios sufre hoy en día. Si usted me dice: es que Dios no sufre, claro que sí, sufre Dios, ¿sí? Y en su forma espiritual, en su forma Espíritu Santo, el Espíritu Santo está sufriendo. Las gentes que se conectan mucho con el Espíritu Santo pueden percibir el dolor del Espíritu Santo, pueden sentir lo que sufre día a día el Espíritu de Dios. Pero ¿por qué sufre si es Dios? Y sufre por amor, sufre porque nos ama, sufre porque le da tristeza ver a sus hijos, sufre porque en esa libertad que tenemos para elegir, los rechazamos, sufre porque pecamos, sufre porque algunos, siendo conscientes y sabiendo y conociéndolo, pecamos. Ahí sufre más que el que es ignorante y peca sin saberlo. Pero el Espíritu de Dios sufre hoy en día y ha sufrido siempre por nosotros, porque nos acompaña desde el inicio de la humanidad, y Dios es un Padre amoroso, lleno de amor, que tiene un dolor, un sufrimiento cuando sus hijos se portan mal. Si nosotros, siendo padres, sufrimos cuando nuestros hijos no nos obedecen, cuando nuestros hijos no nos hacen caso, cuando los vemos que están mal, que están sufriendo, que están recibiendo consecuencias de su desobediencia, sufrimos. ¿Cuánto más quien más nos ama? No podemos comparar el amor humano al amor de Dios. Por eso Cristo nos viene a enseñar el amor de Dios, nos viene a mostrar cómo ama a Dios, nos viene a dar una nueva faceta, una nueva cara de Dios, ¿sí? Y por eso también dice Dios: tanto los he amado, que no nada más al Espíritu Santo les he enviado, sino les doy a mi Hijo para que muera por ustedes y para que los salve, para salvarlos. Porque con la ley no se están salvando, porque no la están cumpliendo, porque están violando la ley, porque no la cumplen. Al ver que nadie puede ser salvo por sí mismo, viene y nos envía a su Hijo para que Él sí cumpla. Y Él dice: la paga del pecado es muerte. Y en lugar de matarlos a todos, voy a matar a mi Hijo. Es necesario que una muera para salvación de todos. Vean la dimensión, el tamaño, para empezar a entender el gran sacrificio que el Padre dice: por salvar a todos, sacrificaré a mi Hijo. Y por eso Jesucristo en la cruz dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque tuvo que hacerlo.
porque tuvo que cumplir, porque en ese momento Dios no era su padre. Jesucristo siempre le llamó Padre, y todo lo hago por mi Padre, y en todo momento le dice Padre. Pero como observarán ahí, no le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Le dice, Dios mío, le da el lugar que todos nosotros le damos, Dios, Dios. Porque en ese momento era un momento terrible que estaba viviendo Jesucristo. La dimensión, yo creo que no la pueden captar, no se puede entender, pero vamos a hacer un pequeño ejercicio que yo creo que eso les va a abrir el sentimiento y el pensamiento de lo que Cristo vivió. Quiero que cada uno de ustedes ahí donde está, cierre sus ojos y haga un repaso breve de su vida y piense en su vida todas las cosas malas que ha hecho. Y no creo que piense en una, dos ni tres. Y este ejercicio, y vamos a hacer, y vamos a pensarlo, y no me lo van a decir a mí ni a nadie, ustedes nada más lo van a pensar. Y van a tratar de llevar, de agarrar eso, todo eso que ustedes tienen, lo van a imaginar que lo ponen en algo. Y ahorita hacemos la siguiente parte. Vamos a dar 2 minutos nada más ahorita. Vamos a ponernos en silencio, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer un repaso de nuestra vida, de todo lo malo que nosotros recordemos o hemos hecho. No necesito que lo oran, lo hagan público, ustedes lo saben, Dios lo sabe, es ustedes y Dios, el Espíritu Santo que está con nosotros. Háganlo, empezamos. 2 minutos de silencio. Bien. Ahora vamos a pensar cada cosa que cometimos, cada pecado que hemos recordado. Vamos a ponerle un alfiler imaginario, un papel, está en un papel, le ponemos un alfiler. Los que hayan ustedes recordado, y van a agarrar ese alfiler y van a pensar, todo esto lo estamos haciendo de manera imaginaria. Atrás de mí aquí está una cruz. Esta cruz de madera, aquí imaginen que está Jesucristo y van a agarrar cada uno de sus
papelitos, cada uno de sus pecados, y van a venir y se los van a enterrar ustedes a Cristo. ¿Sí? No a la madera, sino van a sentir que se lo están clavando a Jesucristo. Hagan ese ejercicio cada uno en su mente, en su corazón, y entreguen sus pecados a Cristo. ¿Cómo se los están entregando? Clavándoselos en su cuerpo. Escojan donde quieran clavárselo. Con alfileres les van picando en sus piernas, en su cuerpo, donde quieran. Entiérrenselo, porque se lo están dando a Él. Él los está cargando. Él los está recibiendo. Y si así lo hacemos al mismo tiempo, millones y millones de personas, millones y millones de alfileres, que la suma de esos alfileres se van convirtiendo en un dolor intensísimo. No pueden imaginar ese momento. Pero ese momento es lo que Jesús estuvo viviendo en la cruz. Jesús estuvo pagando en ese madero tus pecados, los míos y los de la humanidad entera. Los que nacieron, los que estaban y los que nacerán. Se pueden imaginar millones y millones. No es posible casi imaginar la intensidad de dolor, lo que significa cargar con los pecados del mundo, de la humanidad, de todas las épocas. Lo que Jesucristo vivió en ese madero, que efectivamente tuvo que ser abandonado por su Padre ante tanta maldad, ante tanto pecado. Dios no podía estar. En esos momentos Dios era el juez. Y son los momentos más tremendos donde Él clama a su Padre y se siente abandonado. Ante tantísimo pecado, ante tantísima carga, es realmente imposible de describir ese dolor, ese sufrimiento, esa batalla que se estaba librando en la cruz, donde estaba cargando con los pecados de la humanidad. Y no reconocer todo lo que Él vivió y sufrió en esos momentos, y no aceptarlo como nuestro Salvador, ese puede ser el peor pecado que podemos tener. Porque significaría minimizar tu sacrificio, hacerlo menos. Sería despreciar que alguien muere por ti, que alguien muere por mí. Es entonces en esos momentos que tenemos que tratar de pensar el gran dolor que vivió Jesucristo, la batalla espiritual que se libró en ese momento. De verdad que no tiene comparación. Ayer en una plática intenté, no es que lo haya intentado, porque no es cierto que yo lo haya intentado, sino traté de explicar, de hablar, de meterme un poquito, pero siento que me tocó el Espíritu de Dios y me hizo sentir una pizca, una cosa mínima de lo que empezaba a sentir Cristo. Y no podía yo resistir, la verdad. No podía resistir, no podía hablar, no lo podía explicar. Es algo que no puede haber palabras para entender tanto dolor, tanto sufrimiento. No puede haber nada que lo pueda describir. Por eso
con ese pizquito de decir, no es posible que haya o exista un ser humano, ninguna persona en ninguna época, en ningún tiempo que pueda resistir siquiera un poco de lo que Jesucristo vivió. Siquiera un poco. Es en esa perfección de amor, de divinidad, de mezcla santísima de Dios, donde Él mismo se hace hombre para librarnos, se hace cumplir las leyes, muriendo maldecido en un madero para restauración de nuestras vidas, para salvarnos, para darnos la vida verdadera, la vida eterna. Por eso cualquier persona, cualquier hombre, por muy bueno y muy santo que sea, no puede nunca, jamás pagar ni la milésima parte de lo que Jesucristo vivió y sufrió. Porque en esa forma, en esa divinidad intensa, donde estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en esa cruz, se cumplió la batalla más tremenda de toda la historia, más tremenda de toda la humanidad. Y qué bueno que fue solo una vez, porque definitivamente eso fue tremendo, el sentir Cristo, el abandono de Dios en un momento, el castigo de Dios, recibiéndolo como juez, la ira de Dios, que no le correspondía a Él, sino a nosotros, a nuestros pecados, a ti, a mí, a todos los que hemos vivido. Estaba tomando nuestro lugar. Eso es lo más increíble de este misterio, que Jesús estaba tomando tu lugar, mi lugar, estaba tomando nuestro lugar. Es tan difícil de entender racionalmente eso, pero es tan importante que valoremos, que busquemos, que vivamos agradecidos eternamente. Fíjense la palabra que les digo, vivir agradecidos eternamente a Jesucristo. Porque gracias a eso vamos a tener vida eterna. Porque si no se hubiera cumplido eso, nosotros estaríamos en el mismo peligro que estuvieron antes de él, tratando de obedecer la ley y en donde no se conoce, muy difícil saber si alguien pudiera salvarse. Pero gracias a ese sacrificio podemos ser salvos. Te puedes salvar tú, yo. No importa qué tan grande pecado hayamos cometido. Ahí pagó por todos nuestros pecados. Y nada más nos pide que creamos en Él. Que no le despreciemos. Que no hagamos menos ese sacrificio. Que tratemos de entender el valor que tuvo ese momento y lo que vivió y se vivió en ese instante. Otra persona que tuvo la experiencia de la revelación de la cruz comenta que considera que es la batalla más grande que haya existido en toda la historia y que se dio entre Jesús y Satanás. Ahí se libró la batalla más grande de todos los tiempos. Y gracias a esa batalla, gracias a ese triunfo, tú y yo podemos vivir y disfrutar de la presencia de Dios de manera eterna. Porque esa batalla significa nuestra eternidad.
Y obviamente Dios nos pide que sigamos sus enseñanzas, que apliquemos lo que Él nos enseñó y que lo hagamos nuestro diario vivir. Que vivamos el día a día con ese amor, con esa entrega, con ese ejemplo que solo Él nos dio, que solo de Él puede dar. Por eso nos dejó esas escrituras que causan todavía mucha confusión y revuelo, pero dice: el que tenga oídos que oiga. Por eso habló en parábolas, porque está buscando que nuestro corazón lo busque a Él. Y el que su corazón se alinee al de Él entenderá. Y los que no se quieran alinear no entenderán. Por eso no todos van a entender las palabras de Cristo. Por eso muchos sabios, muchos intelectuales serán confundidos y no van a entender nunca con su intelecto lo que Él hizo. No se puede entender con raciocinios. No se puede entender con ciencia ni con justificaciones lógicas. Lo que Él hizo rebasa todo entendimiento. Pero lo que nos debe importar es que eso que hizo nos dio la libertad. Nos vino a dar el agua viva. Es agua que si la bebemos, no volveremos a tener sed jamás. Eso es Jesucristo. Eso es Él. Es el amor puro, es el amor de Dios entregado en dolor, en su vida, en sufrimiento, pagando por la ira que te tocaba a ti de Dios recibir, recibiéndola a Él, en su vida, en su cuerpo, en su sentimiento. Una semana antes lo glorificaban. Una semana antes lo declararon el Salvador. A los 8 días estaba en ese madero. ¿Cómo es posible que en 8 días cambie la gente? ¿Dónde estaba toda esa gente que lo aclamaba? ¿Dónde estaba toda esa gente que sanó, que curó? ¿Dónde estaban esos que creían en Él? ¿Dónde estaban en esos momentos? Pedro, que juró hasta dar la vida por Él, lo negó 3 veces. ¿Y los demás dónde estaban? Fuimos todos los que lo llevamos a esa cruz. No pensemos que fueron los sacerdotes, los opositores, los romanos, los que lo crucificaron. Porque a Jesucristo lo crucificamos todos. Y si entendieron este ejercicio y les costó mucho trabajo pensar lo que les dije, eso fue mínimo a lo que Él sufrió. Eso fue mínimo, eso no fue nada. Yo sé que a algunos les pudo haber removido y no se atrevieron a intentar clavarle a Jesucristo uno solo de sus pecados. No se atrevieron. Y sin embargo lo hacemos día a día. Sin embargo, en nuestros pecados no sabemos qué tanto dolor le causamos al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no está cerca de nosotros, vive con nosotros en el día a día. Y aunque ustedes no lo crean, nuestros pecados le causan dolor al Espíritu Santo. Por eso muchos claman: dejen de hacer contristar al Espíritu Santo, por favor. Dejen de entristecerlo. Yo sé que no lo hacen a propósito, porque no
tenemos conciencia de lo que estamos haciendo. Pero el Espíritu Santo sufre con cada uno de nuestros pecados. Y sufre porque nos ama. Dios nos ama. Y si no nos amara, no hubiera pagado por nosotros. El precio que pagó fue muy alto, muy alto. Y si pagó tanto, quiere decir que para Él valemos tanto. Valemos mucho para Dios. Y es tiempo de quitarnos todos esos complejos de que no valemos para Dios, de que no somos nada para Dios. Somos mucho para Dios. Si no fuéramos nada, no sufriría nada. Si no fuéramos nada, no sufriría actualmente el Espíritu Santo por nada. Pero el Espíritu Santo hoy en día sufre, siente, tiene sentimientos, tiene dolor, tiene tristeza de nuestros pecados, de nuestros errores. Como cualquier padre está triste cuando sus hijos no le obedecen, cuando sus hijos no van por un buen camino, cuando sus hijos tienen rebeldía, soberbia, orgullo y mil cosas. Sufrimos por amor, porque amamos. No sufre aquel que no ama. Pero Dios nos ama. Lo amemos nosotros o no, Él sí nos ama. Y ese es el gran reto. Esa es la grandeza de Él. Que nosotros podemos despreciarlo, negarlo, no amarlo, y Él nos sigue amando. Él nos ama. Por eso Jesús nos enseñó los opuestos. Por eso no entendemos muchas cosas que Jesús nos dijo y que se nos hacen ilógicas. Una mejilla devuelve bien por mal, etcétera. Porque Dios así lo hace. Porque nos dice, Dios hace salir el sol para todos, sobre justos e injustos. Porque Dios es amor para todos. Ese es el gran mensaje que nos deja la cruz. El amor que Dios nos tiene y que paga el precio más alto, el precio que nadie puede pagar. No existe un ser humano que pueda pagar lo que Jesucristo pagó por nosotros. Entonces aquí, lo menos que podemos hacer es buscar entender ese sacrificio y ser agradecidos eternamente por ese sacrificio que nos permite la vida eterna. Bien. Pues muchas gracias. Espero que Dios haya trabajado con ustedes, con cada uno de nosotros, para que valoremos el sacrificio que Él hizo en la cruz. Voy a orar para cerrar la línea de Facebook y ya comentamos entre nosotros. Padre Santo, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por nuestra falta de conocimiento profundo de lo que tú sufriste en esa cruz. Te pedimos perdón porque no sabemos todo lo que has hecho por nosotros. Por todo ese dolor, por todas esas injusticias que tú recibiste de cada uno de nosotros.
y ayúdanos a entender, a sentir y a enseñar para poder crecer, Señor, y agradecerte siempre, eternamente, que gracias a eso hoy puedo aspirar a tener la vida eterna. Y todos nosotros nos das esa oportunidad. Gracias, bendito Padre, amado Jesucristo y Santo Espíritu Santo, por estar con nosotros. Amén y amén. Amén. Bien. Cortamos a Facebook, muchas gracias. Y pues ahora sí, ya podemos hablar de comentarios, lo que gusten comentar.